Esos son de los perros favoritos. Nosotros tuvimos en Venezuela dos. Y la gente habla mucha tontería de esos animales y no tiene idea de lo amorosos que son. Es verdad, profe, tiene toda la razón. Uf, sí. Así mismo es. Bueno, revisemos un poquito algunas cosas. El tema 2, ustedes tienen lo que es el modelo educativo, ¿verdad? Para entender esto, porque esto que ven aquí no les voy a dar una clase magistral de tanta cosa, sino que entendamos que para llegar a esa planificación docente que se llama proyecto formativo, esto engarza con un sistema formativo, que es algún movimiento a nivel internacional. Panamá es parte de eso porque todos formamos parte del proyecto Tuning. Hay países que están... ya yo les envié la presentación a ustedes, esa la tienen en el grupo, en el aula. Esta que usted tiene aquí. Sí. ¿La está presentando? Okay. Sí. Donde se ve el horario de los chats, ahí hay un link y lo descargan. Okay. No se lo he dicho todavía a los otros del equipo, que yo les dije ayer que se las iba a dejar. Entonces, entendamos esto. Resulta que el mundo cambió y empezó por ese rollo que precisamente nos planteó Zygmunt Bauman de lo que es la globalización en la parte económica. Y para ver esa globalización se requería entonces de unas personas formadas y con competencias que se pudieran mover de un país a otro sin ningún problema. Entonces, en Europa hicieron la Comunidad Económica Europea y ellos iniciaron con lo que se llamó el proyecto Boloña, que no era otra cosa que ustedes, nosotros los que estamos acá, fuéramos de distintas universidades, de distintos países, coincidiendo a través de, por ejemplo, la plataforma o moviéndonos físicamente, y que las competencias nos las pudieran acreditar en nuestros títulos y que igual pudiera yo trabajar, estoy hablando Comunidad Europea, en España, pero igual en Francia o igual en Italia, porque el currículo tenía se estudiaba y había una cierta homogeneidad de temas que debía haber visto, por lo cual yo era un ingeniero civil o un docente de español, etc. Latinoamérica tomó esa misma onda buscando hacer una comunidad económica latinoamericana y fue cuando arrancó por acá el proyecto Tuning. Del proyecto Tuning lo que queda es que todos nos embarcamos en esto de las competencias, todas las instituciones buscan la acreditación, unos países están más de frente con eso que otros, pero y hacia el sur del continente, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay tienen movilidad con la misma cédula, como pasa en Europa con el pasaporte cuando entras a Europa. O sea que si entras por España, ya no te están pidiendo pasaporte en más ningún lado porque ya tú pasaste por un país que te hizo la revisión inicial y tú te puedes mover por el resto de lo que es la Comunidad Europea. En Sudamérica eso se llama Mercosur, pero lo único que está funcionando de Mercosur es esa cédula que permite moverse entre esos países que son parte de. Y mentira, Chile no es parte de. Es Uruguay, Paraguay, Argentina, eso, Uruguay, Paraguay, Argentina. Fue lo único que quedó. Pero estamos todos en este sistema formativo por competencia y en algún momento de verdad deberíamos podernos mover entre nuestros países. Por ejemplo, que Centroamérica fuera una comunidad económica y de empleo y de la demás que se pudiera mover. Pero mientras haya problemas como la situación política y económica de Nicaragua, eso va a estar muy difícil. Y el desnivel, por ejemplo, entre Panamá y Costa Rica, pues, o sea, aunque Costa Rica tiene muy buena educación, pero económicamente no puede, no llega a estar cerca de Panamá. Entonces, como que Panamá allí saldría perdiendo si se incorpora en ese tipo de comunidad. Pero piensen en eso porque eso fue lo que pasó en la Comunidad Europea. Y eso es lo que hace que algunos países quieran salirse de la comunidad o algunas personas sean pro salir de la comunidad. Ok, es decir esto, el mundo cambió, el mundo tiene otros paradigmas y nosotros allí queriéndolo o no queriéndonos,
la parte política también nos ha metido en esto. Hay enfoques distintos, pero básicamente en el sistema formativo lo que se está manejando es el enfoque en competencia o el enfoque por competencia. Pueden conseguir en la literatura por los dos nombres. Los enfoques son amplios y no hay una sola manera de hacer las cosas, porque hay enfoques, por ejemplo, conductistas en competencia, que ya están un poco desfasados, por lo menos teóricamente hablando. Pero también hay enfoque estructuralista y es ese enfoque que está dirigido a la definición que viene de las empresas, que definían cargos y responsabilidades en ese rol o en ese cargo. Eso lo vemos mucho ahorita en realidad en nuestras aulas. O sea, que de alguna forma cuando planificamos siempre tenemos que tomar ese perfil del egresado, porque estamos hablando de educación superior, y ver mi materia, cómo contribuye a lograr ese perfil de egresado. O sea que yo estoy mirando más allá de la universidad al empleador, al que va a venir después, al que va a consumir nuestro profesional formado. Los enfoques están, por supuesto, también formados por distintas teorías. Las teorías pueden estar organizadas en escuelas. Y así llegamos a la antesala de todo esto. Hay distintas escuelas, filosóficas, sociológicas, antropológicas, económicas, etcétera. Y todas ellas de una forma u otra contribuyen con lo que sean los modelos educativos. Ustedes en el Padlet están haciendo elementos de un modelo educativo, pero lo que quiero que les quede claro es que el modelo educativo está en el medio de muchas cosas más. Es como un Lego, es una pieza en el centro de todo ese andamiaje que estamos formando allí. Desde los paradigmas que tienen que ver con las concepciones de la ciencia hasta llegar a lo más concreto que serían las secuencias de aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, para algunas personas a veces se confunden y creen que modelos educativos y modelos pedagógicos son lo mismo. No son iguales. El modelo educativo tiene la filosofía, tiene la parte de ética, de valores, etcétera, además de la filosofía institucional que está formada por la visión, la misión, las políticas de la institución, etcétera, son parte del modelo educativo. O sea, la universidad tiene un modelo educativo. Y dentro de ese modelo educativo, otro elemento más es el modelo pedagógico. ¿Ok? Pero entonces el modelo pedagógico es lo más próximo al aula. Nosotros estamos en nivel de modelo educativo que es como una interfase entre sociedad e institución. Meduca y organismos rectores de la educación superior y la institución. Allí en esa interfase se coloca el modelo educativo, porque sí responde a los planteamientos y las políticas de Estado, pero también tiene que adecuarse a la filosofía de la institución. Por ejemplo, Teima dice tiene dos cosas, tiene un eslogan que habla de formador de líderes. Entonces el modelo educativo debe, de alguna manera, entre sus valores, resaltar lo que es el liderazgo. Y la otra cosa que tiene es que dice Universidad Tecnológica o Teima, con lo cual tiene que tener un buen espacio la tecnología en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos formativos. ¿Ok? El modelo educativo ya lo debe plantear así. Y después va bajando hacia el modelo pedagógico y llegando hasta la planificación de los docentes hasta llegar a las secuencias de aprendizaje específicamente. Aquí hay algo que queda en medio de todo, que son las mallas curriculares, o como antes se le llamaba, a eso se le llamaba pensum de estudio. Ya no se usa el latín. Los expertos en currículo ya no dicen curriculum, dicen es currículo, nada de latín. Y tampoco entonces decimos pensum, sino que en tal caso decimos plan de estudio. Pero si vamos al enfoque en competencias, ni siquiera ya se dice plan de estudio, sino como aparece ahí, mallas curriculares. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un plan de estudio era que eran materias separadas.
y la malla curricular intenta que hayan puntos de conexión para poder hacer proyectos formativos. Ojo, una cosa es lo que dice la teoría y el deber ser, y otra cosa es que todavía estamos llegando. Ustedes en su materia anterior vieron una cosa, se conecta un poco con la tecnología y este curso, pero no lo hemos hecho exprofeso, como hacer un proyecto del semestre, del cuatrimestre, no lo hemos hecho, donde todos los profesores estuviéramos desarrollando un proyecto en común. Eso no lo hemos hecho, pero es que no se acostumbra, si lo intentamos hacer, va a ser un poquito difícil de comprender porque no está dentro de nuestra cultura, pero ese es el deber ser, no seguir viendo materia. Materia sería un plan de estudio que tienen esa lista normal. Decimos malla porque los podemos conectar. Bien, otro detallito por aquí. Tenemos que entender que eso es un proceso de evolución. En el siglo pasado hubo una discusión desde los 60 hasta que terminó prácticamente el siglo pasado en decir qué tenemos, ciencias de la educación o tenemos una formación pedagógica filosófica, o es que en realidad es currículo que lo abarca todo, o es que es un enfoque crítico social de transformación de las ideas lo que tiene que haber. Eso dependía de la escuela y del lugar geográfico donde estábamos. Pero el hecho de trabajar en comunidades, como ha sido esto de la Comunidad Europea y todo esto, ha ido, ¿cómo sería la palabra correcta? Ha ido quitando esas nubes que enturbiaban y ha hecho que los científicos de la educación nos pusiésemos, yo no, pero ellos allá se pusiesen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, la corriente francesa siempre ha hablado de ciencias de la educación. La corriente alemana habla es de formación pedagógica y filosófica. La de habla inglesa se centraron más en el currículo y estamos hablando tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Y en Latinoamérica hemos tenido una tendencia a medio socialistoide, diría yo, porque hemos estado muy cerca de las ideas de Paulo Freire. Paulo Freire era marxista. También hay una influencia fuerte desde Colombia en cuanto a la parte crítica social y por ahí hay bastantes teorías de eso. Pero esto fue discusión del siglo pasado. Y les estoy hablando que yo estaba en la maestría por allá en los 80, en el doctorado por allá en los 90 y terminamos el siglo pasado y todavía eso no estaba muy claro. Con la comunidad europea y las conversaciones entre los investigadores, ¿a qué se llegó? Esto es lo de ahorita, pero créanme que muchos docentes no están hablando de esto. O sea, todavía no nos hemos ubicado en el presente. Seguimos con ideas y conceptos atrasados. Ustedes en algún momento oyeron hablar de andragogía, ¿verdad? Y hablaban de andragogía contrapuesta a la pedagogía. Porque la andragogía era para el adulto y la pedagogía solo se iba a ubicar en estudiar a los niños. Porque no se encontraba cuál era la razón de ser de cada una. Ya esa discusión quedó en el pasado. Se habla ahorita de que tenemos unas ciencias de la educación y dentro de las ciencias de la educación su principal disciplina es la pedagogía, no vista como la educación de los niños, sino que la pedagogía se auxilia de la didáctica, de las teorías psicológicas del aprendizaje, del currículo, de las teorías sociales, por eso ahorita oyen hablar mucho de los saberes, y de ciencias administrativas, porque la educación tiene que estar normada y tiene que gestionarse. Pero que algo que tiene que caracterizar a una ciencia es, o una disciplina que tiene que tener un objeto o un fenómeno de estudio. Y por eso era la discusión que les estaba comentando de antes, porque para algunos lo importante era la enseñanza, para los otros era el aprendizaje, etcétera. ¿Cuál es el objeto al que se llegó después de esta reunión de saberes a través de las comunidades, sobre todo de la comunidad europea? Que el objeto de la pedagogía es la formación, la formación. Por eso estamos hablando tanto, no, hay mucho profesor que habla de educación y de enseñanza y no sé qué más, pero ahorita el centro del discurso es la formación o socioformación o psicosocioformación, dependiendo en qué tendencia esté usted. Pero ahora yo quiero que ustedes se actualicen en esto. María Luisa, a lo mejor nunca estuviste por estos lados, pero ahora es bueno porque no tienes ese vicio
De todo el tiempo hablaré solamente de educación, de enseñanza, de aprendizaje. No estamos hablando de eso, estamos hablando ahora de formación, formación o socioformación, principalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, la pedagogía entra dentro de estas ciencias que tiene la virtud de conjugar dos cosas, aspectos formales y aspectos prácticos, o sea, resultados prácticos, que nos llevan a una práctica pedagógica o una práctica formativa. ¿Y a qué nos dedicamos cuando estamos haciendo este trabajo que están haciendo ustedes estudiando para la educación a nivel superior? Igualito que lo que se dedican los maestros de preescolar, a procesos de producción de conocimiento pedagógico. Nosotros estamos formando a la sociedad del conocimiento. Y a todas estas entonces tenemos mucho la palabra modelo, 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 pero ¿qué es un modelo? Desde el punto de vista teórico, porque también hay modelos como las maquetas son modelos. El sistema solar es también un modelo, ese de los globitos que nos ponen por allí. Bueno, pero nosotros hablamos de un modelo como una representación teórica y también gráfica. ¿Y el modelo qué es? Una pauta o patrón de un ideal que deberíamos estar, hacia donde deberíamos enfocarnos. Simboliza, por lo tanto, o es representación de un objeto o de un fenómeno. Tiene como referencia, esta mochilita que está acá este señor escalando, y una mochilita acá es el bagaje de teorías, de autores, de corrientes, que de una forma u otra se empaquetan acá cuando ya llegamos al modelo, que a nosotros docentes e investigadores de la educación nos da unas coordenadas, tanto para reflexionar la educación, como lo estamos haciendo en este momento, como para actuar dentro de ella. ¿Para qué? Para un logro, un fin que es la formación. Entonces, esto es grosso modo lo que es un modelo. Un modelo desde el punto de vista teórico. Y entonces llegamos a nuestro proyecto formativo. Todo ese recorrido se los hice para explicarles una cosa. Nosotros estamos acostumbrados, y todavía es nuestro vocabulario, en OTEMA esa es la manera como se llama, te piden, profesora, entrégueme por favor la programación analítica. Ese es una manera de llamarlo por la costumbre, pero ya eso no es lo que se usa, ya eso no es lo que debemos estar hablando. Debemos estar hablando de esto, de proyectos formativos. Ahora bien, yo me di cuenta de que para ustedes iba a ser complicado, especialmente los que no tienen base previa en educación, caer de buenas a primeras haciendo un proyecto formativo con todas las de la ley. Y a pesar de que ya hay material, pues iba a ser un poco complejo. Yo dije, o sea, el reto lo tienen, sean docentes o no, porque, por ejemplo, María Luisa es abogada. María Luisa ya está estudiando el posgrado en docencia superior y la pueden llamar de OTEMA o de cualquier lado a dar una materia de derecho, ¿verdad? La pueden invitar a dar una materia de derecho y lo primero que le van a pedir que haga su plan, que haga su planificación. Entonces, por sí o por no, cuando ya usted esté en docencia superior, que lo que te piden es que al menos lo estés cursando para poderte dar la materia, ya tú tienes que irte preparando cómo se hace esto. Claro, cada institución tiene su formato. Cuando ustedes entran a mi curso, uno de los iconos es para descargar objetivos, contenidos, el cronograma de actividades, todo lo tienen en un documento. Eso es el proyecto formativo de nosotros. ¿Y por qué está allí? Y yo tengo que refrescarles esto, porque cuando va la acreditación, una de las primeras cosas que le preguntan es si el docente les mostró el proyecto formativo o la programación analítica o el plan del curso. Claro, nosotros nos salvamos de eso porque está en el aula virtual montado. Al estar en el aula virtual montado no hay ninguna duda de que eso es así. Alguien nos está, bueno, yo sé que alguien lo vino, eso sí, no importa. Entonces, llevándolo a lo más sencillo,
yo vi un ejemplo dentro del libro de Sergio Tobón que tienen ustedes de tercer, de segundo, allí en el aula, en el tema este del proyecto formativo. Y es este el ejemplo que conseguí. Lo único que tendrían que hacer, lo único que le estoy pidiendo, miren, es una planificación, no es el desarrollo. Por lo tanto, uno en la planificación escribe lo que dice que va a hacer. Después te tocaría hacer instrumentos, no sé qué, todo lo demás, pero no lo vas a hacer. Ahorita es simplemente una propuesta, una planificación. Esta X que les puse aquí, intenté que ponerles una X es para que el diagnóstico es esencial cuando usted va a trabajar con sus jóvenes, con sus adultos, con sus niños. Uno tiene que hacer el diagnóstico. Y ojo, este plan le sirve igualito al maestro de preescolar que me sirve a mí en doctorado. Igualito. Lo que va a cambiar es el contenido. Yo les estoy quitando esto porque el diagnóstico lo hace uno cuando ya tiene a los estudiantes y ustedes van a estar planificando ahorita como simuladamente. No tienen a un grupo, o algunos sí lo tienen y lo pudieran practicar, pero no todos lo tienen y no es obligado a hacerlo para. Bueno, voy a... Ajá. Entonces, ¿desde dónde van a arrancar? Donde dice planeación didáctica, haciendo una aclaratoria. El término correcto no es planeación, pero este libro está hecho en México y en México dicen planeación. Eso, la palabra correcta es planificación, porque planeación es de planear. Sería un avión sin motores, o cuando apagan los motores y no es. O la alfombra de Aladino y no estamos en esos casos. Entonces nosotros nos corresponde planificación, ¿ok? Entonces fíjense, en la planificación el título, este ejemplo dice la entrevista y sus componentes, pero cada uno allí va a poner, o cada equipo, un tema de su área, incluso sería una unidad de su área. No sé si es de informática, no sé de qué área son ustedes, pero allí tendrían que poner es como el gran tema, ¿ok? Luego, ¿de qué asignatura es ese tema? Y dentro de eso, el enfoque de la asignatura. El enfoque de la asignatura, todos tienen que escribir lo que está allí, porque de la manera como estamos trabajando, el enfoque de la asignatura es aprendizaje por competencias, no es otra cosa. Y legalmente es lo que tenemos que hacer porque me educa desde primaria, pide que el docente sepa manejar competencias hasta el doctorado. Así que aprendizaje por competencias y todos lo pueden escribir igual y no hay problema. Ojo con esto. Dice duración 5 sesiones de clase. Si usted le pone 5 sesiones de clase, va a tener que colocar 5 productos debajo. Así que yo no les recomiendo que pongan 5. Pónganse 3, no se la pongan tan difícil, porque son ustedes mismos, ¿ok? ¿Están entendiendo eso? Entonces, yo no voy a poner 5 sesiones, sino que puedo escribir 3 sesiones de clase. El aprendizaje esperado, al fin y al cabo, esto que tú vas a hacer con tu materia, ¿qué quieres que haga el estudiante? Vamos a suponer que soy de Derecho y estoy estudiando distintos tipos de contratos. No sé si eso existe así como tema general. Ok. Y entonces al final, ¿yo qué es lo que quiero? Que el estudiante sepa elaborar contratos de, no sé, de arrendamiento sería, no sé, contratos mercantiles, ok. Y uno de los productos es el contrato de arrendamiento. Pero usted tiene que ver cuál es el que sepan hacer contratos en general. Problema del contexto, los alumnos tienen dificultades en comprensión lectora. Eso es en ese caso. Pero en el caso de ustedes, tienen que hablar de su área. Si yo soy de inglés, bueno, es que los estudiantes no practican o no tienen cómo hacer discursos fluidos en la cotidianidad X. O sea, ¿qué problema puede surgir, por ejemplo, para el inglés? Puede ser algo como eso. Si es de deporte,
Bueno, ¿qué problema hay? Que están compitiendo con el horario de clases y el horario de la parte de formarse como deportista, qué sé yo, ustedes le ponen lo que sea de su área. Entonces, pensando que son 3 sesiones, para cada sesión debe haber un producto, que son productos o evidencia de desempeño. Fíjense que lo que está pidiendo ahí no es nada del otro mundo y que ustedes también pudieran pedir cosas similares, dependiendo del tema. Ahí dice que el primer producto que está esperando este profesor es un mapa mental sobre la entrevista y su metodología. Claro, porque ellos están trabajando en el tema de la entrevista y los componentes. El segundo producto dice texto con la introducción y preguntas de la entrevista. El tercer producto que va a dejar allí es el audio de la entrevista realizada con la persona de la comunidad, que obviamente le mandaron a que hiciera una entrevista con alguien de la comunidad. El cuarto producto va a ser la redacción de las respuestas de la entrevista. Y el quinto, una síntesis final de la entrevista. O sea, todo está relacionado porque obviamente que eso es lo que ellos quieren lograr. Usted póngase 3 productos, pida 3 cosas que tengan una relación lógica, que para hacer el 1, para hacer el 2 necesitan el 1, para hacer el 3 necesitan el 2. A ver, Kevin, si quiere preguntar, pregunte, que cuando uno se rasca la cabeza así es que de repente algo está... No, todo bien, todo ok. Bueno, Excelente, excelente, todo excelente. No hay qué problema. bueno. Entonces vemos que ahí están los 3 momentos normales que tiene que haber en una clase. ¿Sabe, María Luisa? Todas las clases, ¿quién más es abogado o es de otra área? Porque ayer sí tenía varios que eran de otras áreas, que no eran de educación. Acá, salud ocupacional, seguridad industrial, Ujú. emergencia, todo eso tengo que ver. Ok. Pero ustedes hacen capacitaciones. Eso es el día a día. Exacto, entonces para ti eso no es igual que en el caso de María Luisa, que solo ha sido estudiante de Derecho, pero todavía no ha dado clase de Derecho. Entonces, María Luisa, mira, todas las clases, todas, deben tener una apertura, un desarrollo y un cierre. Son lo que se llaman los 3 momentos didácticos, tienen distintos nombres. 3 momentos. Y es lógico, tienes que hacer algo para introducir. Aquí te dice comprender la secuencia didáctica, lo que significa que el profesor está explicando el proyecto que van a hacer. Entonces, mire, vamos a hacer esto en este y este orden. Eso es lo que están diciendo. Pero otro puede comenzar allí con algo de motivación, un video motivacional o algo por el estilo. Aquí se usa mucho. Y si eres maestro o profesor, la invocación religiosa en muchas partes es, o sea, obligatoria. Si no la haces, está mal que no la hagas. Entonces, pero nosotros en educación superior, eso no es tan tajante así. Muchos lo hacen porque ya se acostumbraron desde Meduca, pero no es que sea obligado a hacerlo. Bueno, en OTEIMA creo que ustedes no lo hacen, pero de repente pudiera llegar un profesor que lo quiera hacer y ya. Pero o sea que usted en la parte introductoria usted puede hacer algo motivacional, luego explicarle en qué consiste el proyecto que van a realizar, luego hacer algunas preguntas de aprendizaje previo, o sea, ¿qué saben ellos de la entrevista? Ya este no es el diagnóstico del grupo en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, no, esa parte que ya la obviamos y tienen esa X rosada arriba. Allí es saberes previos. ¿Qué les vas a preguntar? ¿Cómo haces tú una entrevista? O haz un mapa mental sobre lo que es una entrevista, en ese ejemplo. Y ahí te das cuenta de las falencias o de las fortalezas que puedan tener ellos. Desarrollo, ahí sí, ya vas a comenzar a trabajar tu clase. Por ejemplo, ellos lo van a hacer con un video que dice lo que es la entrevista, otros van a comprender en un apartado de un libro, por ejemplo, ustedes hicieron la lectura de un libro, pero del libro hicieron un ensayo, eso debe estar en alguna parte, debe haber una secuencia de eso que ustedes han estado haciendo. Y finalmente, ¿cómo cerramos? Cerramos con un proceso de evaluación que busca la metacognición. ¿Qué quiere decir eso? La metacognición es un proceso por el cual la persona toma conciencia de lo que ha aprendido, de las lagunas que tiene, de los aprendizajes que todavía le pueden hacer falta, que no son los mismos para Juan, que para Nancy, que para María Luisa, Kevin, etcétera, etcétera. Cada uno se da cuenta de dónde está
las áreas que estaban fuertes y dónde están las áreas que todavía hay que seguir trabajando. Y eso va más allá de la nota, porque esas son como tareas pendientes que cada uno de nosotros como adultos asumimos que tenemos. ¿Verdad? Por ejemplo, después de hacer todo esto, María Luisa, por ejemplo, se da cuenta, no, yo tengo que seguir practicando la planificación porque eso es algo muy importante cuando uno va a trabajar en educación superior. Pero también sé que no me puedo adelantar tanto como que si no conozco en qué universidad voy a estar, qué me piden en esa universidad. Pero hay que entender que estas son cosas básicas. Este modelo es básico. Si usted maneja este modelo, después lo que hace es adaptarlo a lo que le pidan en su institución. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Pero el plan de estudio no lo da la universidad. Pero una cosa es el plan de estudio y otra cosa es tu programación como docente. ¿Cuál es tu profesión, Nancy? Fisioterapia. Ok. El plan de estudio es aquello que te dije, malla curricular. Y va en función del egresado. O sea, ¿cuál es el perfil de un fisioterapeuta? Cuando una persona se graduó de fisioterapeuta, debe saber hacer esto, debe conocer esto. O sea, ¿qué se va a dividir? ¿En qué cosas debes conocer? ¿Qué habilidades y destrezas debes tener? ¿Qué tipo de actitudes y valores tú vas a tener? Eso en conjunto es lo que se llama competencia. Esas son las dimensiones de las competencias. Entonces mi materia, ¿cuál es? Dime una materia que vean ustedes allí, Nancy. Fisioterapia respiratoria. Ok, fisioterapia respiratoria. Entonces ya docente, me dan la materia y me dan una carta descriptiva, es decir, me dan unos contenidos que yo tengo que desarrollar. Pero no me dicen cómo lo voy a hacer. Yo soy la que tengo que decir cómo lo voy a hacer. Ahí es donde entra esta planillita. Ahora sí entendí. Sí, entonces, tú tienes tantas semanas para hacer eso. Entonces, es un cuatrimestre, son 12 Entonces, semanas. esto se desarrolla, por ejemplo, por semestre. Depende. O por clase. Esto, por ejemplo, ahí dice, mira, este proyecto, en específico, se hacen 5 sesiones de clase. Pero vamos a suponer que tú fueras de ambiente. Y un tema es es que me meto con temas que ni domino. Vamos a suponer que, bueno, que fuera en ambiente, el primer tema pudiera ser conceptos básicos, qué sé yo, de todo lo que tiene que ver con el ambiente. Concepto básico del PAMA, del Plan de Manejo Ambiental, que es bastante extenso. Ajá, pero ya es un instrumento legal. Pero se va de forma básica, hay fundamentos básicos para entonces ir al fundamento legal. Es como un plan de estudio, como el de salud ocupacional. Es una preelaboración antes de ir al fundamento legal. Ok, ¿y eso lo deben hacer en cuántas sesiones? Depende de la cantidad de estudiantes o también la magnitud del proyecto que ellos se designen. Pues si es un proyecto grande les va a tomar más tiempo. Pero por eso que se le pone los parámetros desde el principio, se le hace más o menos un cálculo en la planificación, ya uno como docente. Exacto, ¿ves, Nancy? O sea, te dicen la magnitud, porque no es lo mismo que yo sea profesora de ambiente en la universidad, que es materia obligatoria, porque aquí es materia obligatoria en todas las carreras, ¿verdad? Que yo vaya a dar eso en una actualización docente que se le da a los maestros en una semana. En una semana ya yo sé que tengo 5 sesiones y todas son presenciales, me lo voy a encontrar los 5 días. Para cada día debe haber un producto de esto. Y ese es el curso completo, ya, 5 días. Pero la universidad es un cuatrimestre, son 12 clases, son 8 clases, de 8 a 12 clases. Entonces debe haber, el proyecto puede ser que sea de 3 o 4 clases o de las 8 clases, depende de qué proyecto estés desarrollando. Tengo 3 proyectos, bueno, tendré que tener 3 planificaciones así. Una para cada parte, si es que los objetivos no se pueden combinar. Si se pueden combinar, haces un solo proyecto con las 8 semanas. Ambiente se da para que la gente combine y haga todo un solo proyecto. Nosotros, cuando ustedes descargan, se descarga un plan de estudio
con la división es por sesiones, lo que se hace es un cronograma de actividades. Pero esta es una visión un poquito diferente y más actualizada. Y fíjense, allí debajo dice que lo otro que estábamos hablando, ajá, ya vimos la primera parte, ya sabemos que una clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y lo otro que debe tener siempre es un instrumento de evaluación. O sea, ¿cómo me vas a evaluar lo que estamos haciendo? Y eso debería estar así, hecho desde el principio. Entonces, en este caso, al instrumento, hay muchos instrumentos. Yo sé que los que no son de educación no tienen ni la menor idea de qué carrizo es una rúbrica. ¿Verdad? Bueno, una rúbrica, incluso la gente de recursos humanos trabaja con ellas, porque las entrevistas que le hacen para emplear a la gente y revisar las hojas de vida, van deduciendo el nivel de desempeño de las personas. Entonces, una rúbrica que tú pones unos criterios de evaluación y le pones unos niveles de desempeño. Criterios, por ejemplo, si es el caso de que van a hacer esta entrevista, por ejemplo, el primer criterio, presentación personal. Segundo criterio, preparación e instrumento. O sea, que llevó el grabador, que llevó esto, que llevó lo otro que necesitaba. Tercer criterio puede ser fluidez en el planteamiento de las preguntas. Cuarto criterio, empatía con el entrevistado. Y quinto criterio, que sabe hacer un cierre, que sabe, o transición entre temas, que la persona sabe hacer eso. Esto para tomar el ejemplo de la entrevista. Entonces tengo esos criterios y yo voy a evaluar lo que está haciendo María Luisa. Digo, ajá, hizo empatía, hizo esto, pero ¿en qué nivel lo hizo? ¿Lo hizo excelente? ¿Lo hizo muy bien? ¿Lo hizo regular o lo hizo deficiente? Pero yo tengo que describir qué es ese excelente. Si yo digo que ella lo hizo excelente, quiere decir que es una persona, vamos a suponer en el inicio de la entrevista, que mira a su interlocutor, tiene un lenguaje gestual calmado, que tranquiliza a la otra persona, no sé qué. Yo describo todo lo que yo estoy llamando ahí empatía. Y si tuvo lo máximo de todo eso, está en la máxima clasificación. Es decir, la rúbrica me dice cuando es excelente, qué debe mostrar, cuando es bueno, qué debe mostrar, cuando es regular, qué es lo que muestra y cuando es deficiente, qué es lo que no está haciendo, porque un deficiente más bien es que no está haciendo las cosas. Las hizo todas mal. Fue agresivo, llegó tarde, estaba comiendo chicle, o sea, imagínense ustedes un entrevistador así, saldría. Profe. Dígamelo. ¿Y esa rúbrica debe ir dentro del trabajo, desarrollada aparte? No, yo solamente quiero explicarles la palabrita para que no les haga tanto tormento. Okay. Después ustedes la van a ver. Es más, un ejemplo de rúbrica la tienen yo les incluí una rúbrica en gamificación. Si ustedes ven esa rúbrica, se van a dar cuenta que hay niveles de desempeño y que describe exactamente qué tienen que hacer para ser excelente, para ser tal, para ser cual. Ahí están todos, con caritas. Ahorita se usa mucho para hacer esa parte de socioemocional, la carita sonriente, la carita súper sonriente, pero también la carita triste, etcétera. Y si van hasta a la estación de servicio de aquí, también les piden evaluar al personal con eso. Ajá. Pero allí solamente lo están mencionando. Pero rúbrica no es la única manera de evaluar. Ustedes tienen experiencia en eso. Por ejemplo, a ustedes alguna vez le han hecho una encuesta o han hecho una lista de cotejo o de chequeo. Esos también son instrumentos de evaluación. Usted puede decir cómo quiere evaluarlo. Por ejemplo, en esto que trabaja Kevin, yo me imagino que tienen también bastante esas listas de chequeo para ver que la gente está haciendo lo que debe hacer. Sí, eso de checklist, eso es todos los días. ¿Viste? Entonces los instrumentos cambian, no tienen que ser exactamente igual. Solo que aquí en el ejemplo usaron rúbrica. ¿Por qué? La rúbrica está muy usada para esta parte formativa. Todo lo que tiene que ver con competencias, desde que apareció el enfoque en competencia, empezó a usarse rúbrica. En educación, eso ya existía en la parte de recursos humanos.
pero allí solo lo vas a mencionar. Entonces, obvio, pero tú no me vas a escribir allí, Nancy, que tú vas a hacer un instrumento y dice rúbrica analítica para evaluar la entrevista. No, porque tú no estás haciendo una entrevista, tú vas a hacer algo de fisioterapia, no sé qué cosa será. Y viendo eso en fisioterapia, a lo mejor una lista de chequeo sea más de lo que estás observando, pues, no sé. O ustedes tienen historias de casos, o sea, Sí. ¿cómo lo van a observar? Historias clínicas, anamnesis, Exacto. valoración de dolor. Pero ¿cómo haría un profesor que te evalúa a ti que tengas una buena historia de caso? Allí es donde va el instrumento. El instrumento va a ver si identificó a la persona, tiene una buena descripción de los síntomas, Secuencia. sí, familiar, todo eso. Si tú lo vas a chequear de la historia, o sea, una cosa es la historia y otra cosa es el instrumento con el que vas a evaluar si la historia sirve o no sirve. El orden y la secuencia que lleva también. Todo eso. Entonces, ¿te das cuenta? A ustedes cuántas veces no les evaluarían sus historias, lo que estaban haciendo, las historias clínicas. El profesor a lo mejor lo hace marcando porque ya su experiencia le permite eso, pero si está en un proceso de acreditación, debe tener instrumentos de evaluación. No se puede guiar solamente por lo tan experto que es para decir que esto está bien, esto le falta, sino que allí deben estar definidos los criterios, porque además la rúbrica es importante para los estudiantes, para saber qué me estás evaluando. ¿Por qué no tuve excelente? ¿Qué me faltó? Si yo te digo, porque los criterios eran estos. Ustedes normalmente nosotros nos conocen los criterios, pero en la rúbrica debe decir exacto qué te faltó para no llegar allí o por qué si llegaste allí. Entonces, este ejemplo lo consiguen en el libro que está allí en el tema 3. En el libro, el segundo icono dice Proyecto de Enseñanza de Sergio Tobón. Y este ejemplo está desde la página 12, 13 y 14. Entonces, yo les propongo, ya la presentación la tienen, así que al mirar esto allí, ya saben, ya van a buscar qué páginas específicamente van a ver. Si lo ven así, no es tanto trabajo, ¿verdad? Y es en su área. María Luisa, pero es que va a ser en derecho, no me hagas nada que no tenga que ver con derecho, porque es la única forma que tú, además, yo sí creo en la ley de la atracción, empieza a visualizarte como docente universitario. ¿Y cómo te vas a visualizar? ¿Qué mejor que haciendo una planificación? Y haz esa planificación en un tema que a ti te guste, en una unidad que te gustaría trabajar. Y tú vas a ver que vas a fluir con eso. Lo mismo Nancy con su fisioterapia. O sea, busquen, este ejemplo es para que lo hagan en algo o que dominan mucho o que les gustaría trabajar con eso. Que si les dan esa materia serían felices. ¿Sí? ¿Qué materia te haría feliz, María Luisa? Todas. Pero en derecho, sí, porque necesitas el trabajo, pero no. ¿Qué te gustaría dar? Que a ti cuando... Bueno, en derecho, familia, derecho de familia me gusta mucho. Ajá, ¿ves? Y prácticamente la clase anterior vi el tema de familia, pues. En este caso vi divorcio, guardacrianza, alimentos. Entonces, como para seguir en la misma línea, podría ser un tema de el divorcio, por decirle, aspectos legales del divorcio. Entonces, claro, porque ahí va a haber el divorcio, de común acuerdo, repartición de bienes. La partición de bienes, los menores del matrimonio, el proceso en sí. Bueno, para no ser abogado me meto a loca. Le doy. Bueno, entonces toma un tema que te guste. Toma el tema que desarrollando cómo aprenderlo, o sea. Sí, y que tú sabes la lógica. Como un guión, es como un guión de lo que voy a hacer. Sí. Para que el estudiante sepa y aprenda sobre algo. Excelente. Es correcto. Entonces tú que eres experta en el área, sí sabes cuál es el orden lógico para aprender eso.
Por eso vas a saber, bueno, son 3 sesiones, primero vamos a ver esto, segundo vamos a ver esto y tercero vamos a ver. Y si no han visto lo primero, no pueden ver lo tercero porque después no lo van a entender, porque hay una secuencia lógica allí. Okay. Bien. Sí. Podemos pasar. Manito arriba. Entonces podemos pasar esta parte. Sí. Ok. Llegamos a los trabajos finales, ¿verdad? Tenemos 2 trabajos. Uno es gamificación y el último que está, aunque no lo dice así, prácticamente está relacionado con procesos de acreditación. ¿Qué pasa con gamificación? Tenemos que hacerlo en educación superior, porque ese es nuestro perfil. Gamificación en español es ludificación. Pero, muy importante, y para que ustedes no pierdan el sueño, lo que van es a hacer una propuesta, no van a montarla en ninguna parte. Usted va a decir que, por ejemplo, que va a crear un aula virtual de esto, pero no es que va a crear el aula virtual de esto. Ya, Kevin, ahora sí se tranquiliza la vida, ¿verdad? Porque esto lo que dice es que es una propuesta, pero no es que lo vas a desarrollar. Porque desarrollar. Estaba maquineando a ver qué tenía que hacer yo para eso. No, porque en este tiempo, en tan poquito tiempo, no, miren, yo hice un aula gamificada para UNACHI en entornos virtuales. Y a mí me dieron esa aula con 3 meses de anticipación. Yo jugué, monté, quité, tuve un tema, después lo cambié, después puse otro, hasta que yo me sentí que estaba bien y que los estudiantes iban a meterse en esa dinámica, que los iba a enganchar. Eso no se hace en un momentico. Eso hay que pensarlo. Aquí ustedes apenas van a empezar a pensar cómo haría yo un juego con mi curso y que me lo atiendan. Y tal vez, me lo entiendan, perdón. Tal vez pudieran agarrar esas mismas 3 unidades o esos 3 temas que van a dejar por allá en la programación. Ok, pero convertirlos esta vez en un juego. Ahí está la rúbrica y la rúbrica les da muchas luces de qué es lo que eso necesita. Pero a ver, ¿qué les estoy pidiendo? Primero, si es posible, que trabajen en equipo y mejor si trabajan en área común o carreras comunes. Dice, un equipo de hasta 4 participantes y es una propuesta de al menos 3 unidades. Van primero a formar su equipo, ponerse de acuerdo con qué es lo que van a hacer exactamente, con qué temas van a ludificar y en qué nivel lo van a ubicar. Porque nosotros es educación superior, pero educación superior va desde licenciatura, especialización, maestría, doctorado, postdoctorado y hasta diplomados para profesionales. Todo eso entra en educación superior. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que usted tiene su curso en la universidad y es un curso de licenciatura. Usted le va a inventar, primero tiene que poner cuál es el objetivo del juego. El objetivo del juego, bueno, lo mismo que tenías por allá en el proyecto formativo, que los estudiantes aprendan X cosas, pero lo van a hacer a través del juego. El título del aula, pero el título del aula, ustedes solo van a decir, ok, que yo voy a montar un aula que se va a llamar Curriculandia, porque yo soy la profesora de currículo, que da currículo, y yo los voy a meter a ustedes en el mundo de Curriculandia. Y para Curriculandia, los personajes van a ser Papá Pitufo, Pitufina, etcétera. Ese es mi rollo. Cada quien elige con quién quiere personalizar su juego. O puedo inventar que lo que voy a hacer es, por ejemplo, con un Monopoly. Vamos a suponer, ese ejemplo se los di ayer, María Luisa, que fuesen a utilizar una parte del derecho que tiene que ver con la parte mercantil. Entonces puedes crear y que un juego de monopolio donde la primera estación tienes que comprar tal, y te vas a ganar tal cosa, pero allí está la tarea. O sea que hay que mantener un discurso en 2 niveles. Uno es la parte del contenido y otra parte es el juego con el que lo vas guiando. Y tú con tu palabra eres la que vas a llevarle eso. Por eso aquí hay algo que se llama narrativa.
Eso también se conoce como storytelling y está muy de moda. O sea, llevarlos a que van haciendo una historia. Así sea de Caperucita Roja. No sé de qué lo van a inventar, ustedes son los que lo van a inventar. O hacer un rally, el rally de Panamá. Entonces, donde la estación 1 tiene que ser capaz de hacer un contrato de compraventa. Ajá. Si lo haces, te ganas tu pase para el mundial no sé qué y puedes llegar a la siguiente estación. Son inventos. Llega a la segunda estación. Ahora vas a hacer es un contrato, ¿cómo se llaman estos cuando contrato personal que van a contratar un colaborador? Ok, de empleados, hacer un contrato de empleados y tal. Y si llena todas las condiciones, bueno, te vas a ganar un viaje a París. Eso, total, el papel aguanta todo y usted no tiene que darle el viaje a París, sino algo que simbolice que se ganó el viaje a París. Tercera estación y última estación, porque solamente son 3 que tienen que hacer. Bueno, allí tienen que hacer, no sé qué tipo de contrato puede ser que hagan allí, de sucesión, qué sé yo. Esto de comodato. Usted le va a dar una institución benéfica para que use una instalación que usted tiene por 5 años en comodato. Ok, que haga el contrato ese. Yo no sé, eso es lo que diga el curso que tienen que hacer. Entonces, esa es la última estación y si ganas eso, te vas a ganar el premio de la Copa Mundial de no sé qué. O sea, pero los premios tienen que ser coherentes. Yo ahorita les he estado inventando y cambiándoles de premio, pero vamos a suponer que la primera te ganas la medalla de plata, la segunda te ganas la primera es de bronce, la segunda de plata y en la última te vas a ganar la medalla de oro. Y si completas todo el circuito, eres el campeón mundial. Listo. O sea, ustedes van a hacer un juego. Si no saben cómo hacerla, siéntense con niños en el piso a jugar y a colorear. Van a tener que soltar la creatividad y darse permiso. Y allí me imagino que la gente de derecho que están tan acostumbrados a estar tan serios, puede ser que se les haga un poquito duro. Yo me pongo unas 2 horas jugando en el Play 4 y yo creo que ya ahí hago algo. El videojuego también te da ideas. Exactamente, tú puedes hacer un juego de Mario Bros. O sea que tú, si te equivocas vas a ir a parar a las alcantarillas, por allá como le pasaba a Mario Bros. Que andaba. Entonces, para salir de las alcantarillas tienes que lograr esta cosa extra. Por ejemplo, ayudar a otro compañero, qué sé yo. Ahí, Pero vamos a ludificar un tema de nuestra especialidad. Un tema que se pueda dividir al menos en 3 estaciones o algo así que tú puedas llevar. En tu especialidad, ¿qué tema te gusta? Adulto mayor, la rehabilitación del adulto mayor. Te presta muchísimo. Pero claro, tú tienes que pensar que no es que vas a poner los adultos mayores a hacer eso, sino a los estudiantes que están aprendiendo a manejar adulto mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pondrías a hacer en la estación 1? Aprender, ¿cómo se llama esto? RCP, cosas básicas de primeros auxilios y no sé qué. Ajá, para el adulto mayor. Estación 2, limpieza, higiene, cuidados, yo estoy inventando. Y la estación 3, que tiene que ser capaz de la alimentación, las medicinas y ese otro tipo de cuidados, no sé qué. Ok, cuando logre todo eso se gana un premio, pero cuando logra cada estación, tú le das un premio parcial. Vamos a suponer, le das una medalla. Le das, te ganaste 5 monedas de oro. O sea, pero no es real. Primero porque tú ahorita lo que estás es planificando. Y si lo hiciera en un aula virtual, yo lo único que tengo que crear son lo que llaman baggage o etiquetas, sí, que se usan. El Moodle tiene para montarle eso, donde la persona se puede ir ganando distinciones, medallas, qué sé yo, que tú las tienes elaboradas. En el curso que yo les dije, yo agarré y les puse a ellos 4 medallas y las medallas las hice busqué imágenes de Pokémon, medallas de Pokémon, insignias de Pokémon allí y las coloqué. Esta es la de plata, esta es la de oro, otra no sé qué más y ya esta es la de graduación. Pero ustedes, todo es escrito, no lo van a hacer en realidad. Entonces ustedes tienen que decir a quiénes les están dirigiendo ese curso, ese juego,
La narrativa es esa historia que van a contar, la dinámica del juego es la que va a decir cómo hacen para subir de nivel o qué los puede hacer bajar de nivel. Si los pones a competir contra tiempo, qué sé yo. Allí viene dinámica y mecánica del juego, que son dos cosas distintas. Busquen la rúbrica porque yo estoy segura de que les va a aclarar muchísimo. Y la evaluación del proceso. Allí, cuando uno está en un juego, no les dice, no les habla de la puntuación. Es decir, para ti tú sabes que si logra la primera estación resolver lo que le corresponde, eso vale 25 puntos. Pero para él es ganarse la medalla de plata. ¿Ok? Al final, si quiere, él puede ver en el aula que tiene esa medalla valía 25 puntos. Pero uno intenta que el estudiante se meta tanto en el juego que se le olvide que está buscando puntos. Eso también sirve para quitar esta idea loca que tenemos de que todos son puntos, 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 porque ya lo hemos interiorizado demasiado. Entonces, eso es. Y los elementos digitales, ¿qué tendrías que tener? Si tú vas a jugar en un Monopoly, bueno, entonces tú dirás que los elementos digitales serán un tablero de Monopoly digital con tarjetas digitales, qué sé yo, o insignias digitales que van a ser los premios. Tú dices, pero solo son palabras. No los vas a hacer. ¿Cómo vamos hasta ahí, Juan? Juan está cansado. No, sí, la verdad es que estoy algo estropeado. Pero yo pienso que a mí me iría bien con Nancy, porque terapia y actividad física es similar. Pero tú eres de deporte. Sí. Ah, no necesitas mucho de este cuento. Este cuento lo manejan ustedes perfecto. Ahí hasta Kevin, porque ahí entraría, de repente entraría algo que es Pausas lesiones, activas. prevención y todo eso. Claro. Sí, sí se puede. O sea, tú ahí eres el que estás más ducho en esto del uso del juego y las competencias y todas estas cosas para desarrollar el aprendizaje. Ruidos. Profe, pero entonces usted dice que dinámica del juego y mecánica es diferente. Dinámica es, Dinámica es lo que ejecutas. ajá, y la mecánica, ¿Cómo lo vas a hacer? Es más o menos similar. La mecánica viene siendo como las reglas del juego, pues. deja a Luis en mi cuarto. La mecánica viene siendo como las reglas del juego. Vamos a suponer, si tú llegas a, vamos a suponer, una estación, o respondes correctamente, obtienes la medalla, obtienes los puntos, y si no, pierdes tiempo, pues. Y si la otra persona te pasa, ahí se va jugando. Dependiendo cómo tú le pongas las reglas del juego, esa va a ser tu mecánica. Porque las reglas y las puntuaciones y las premiaciones las vas a poner tú como profesor. Entonces ellos tienen que basarse en eso y jugar prácticamente y seguir las indicaciones, y ahí van a ir aprendiendo. Ok, entonces, la narrativa es la historia. Sí. Es la historia de... el cuento. El cuento, la historia, ajá. Entonces, la dinámica es cómo lo vamos a jugar. Y la mecánica son las reglas. Ajá. Ajá, eso que entendí. La evaluación, esa es la que ya tú sabes como docente, que cuando un estudiante alcanza tal cosa son tantos puntos. Ajá, la puntuación. Ajá. Si es la relación entre el premio que le estás dando y los puntos, para que haya una equivalencia allí. Porque al final, uno siempre tiene que ponerle puntos a la gente. Pero debe ser una consecuencia, no porque están buscando los puntos, sino que esta vez están buscando encontrar el tesoro. Ustedes pueden hacer una cosa de búsqueda de tesoro también. El cuento, miren, cuentos agarra cualquier cosa, y hasta la tulivieja la pueden agarrar de que de repente aparece. Si te aparece la tulivieja, tienes que quedarte ahí a esperar tu turno, qué sé yo, o sea, uno le inventa cualquier cosa a eso. Así mismo. Entonces, bueno, saben que tienen la rúbrica, de todas maneras aquí tienen los criterios. ¿Pertinencia con qué? Con la materia que están proponiendo. Creatividad, obvio, pero al mismo tiempo sabemos que hace falta organización, porque si no, esto se cayera.
O sea, por más que es un juego, o mejor dicho, por ser un juego, requiere buena organización para que funcione. Y que debe tener una lógica, no puedo hacer una regla que funciona hasta la mitad, pero que luego en la otra parte ya no está funcionando, no, tiene que mantenerse todo el tiempo en el juego, o la narrativa tiene que mantenerse igual en el juego. Y eso vale para ustedes 20%, que se ganarían el trofeo de oro de los gamificadores. Ajá. Bien con la gamificación. Ya vieron que más fácil es el proyecto formativo ahorita y la gamificación puede ser la que lee, pero con 3 páginas que echen el cuento, yo creo que ya está listo eso, entre unos y otros. Eso, eso se entrega con algún tipo de plantilla, me imagino que la portada, no, la portada. Los nombres de ustedes. Nombres. Ajá, entonces el nombre del juego, y allí sí van a empezar a desglosar, ok, este es lo que se va a hacer, esta es la dinámica, estas son las pautas o la mecánica, tal. Esos puntos que estabas viendo ahorita, esto que tienes que desarrollar, allí se tiene que ver. Al 3 páginas a lo mejor no sé. Y ustedes pueden o no incluir imágenes. Si se les hace más fácil o menos fácil, pues con tal de que hagan el relato y que todo eso tenga sentido, pues bien. El trabajo final. El trabajo final es más fácil. Yo veo que la gamificación es el reto más importante que tienen ustedes. Y para Juan ya no es tan reto. O sea, ya yo sé que ya por ahí van, ¿cómo se llama? Ayudados, apoyados. Porque la universidad, el reto final trata sobre la Universidad Panameña, retos, soluciones y sus docentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero tenemos que ubicarnos que esto tiene que ser a nivel de educación superior, ya eso lo sabemos. Que van a trabajar en equipos de 3 o 4 miembros. Vamos a ver si muevo mis caritas para acá. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Investigando los documentos. Ya yo prácticamente les adelanté los retos que tienen que hacer. Perdón, que los retos, ahora sí me queda la palabra reto. Las áreas que están allí contempladas. Bueno, sí, porque aquí dice los retos. Ajá. Investigar en distintos documentos cuáles son los retos que afectan a las universidades iberoamericanas, es decir, de habla hispana, en la actualidad y las posibles soluciones que plantean. Pero esa no va a ser su única fuente de información. Es decir, ustedes van a combinar las fuentes de información o por documentos o fuentes vivas, como es entrevistar a las personas, y preferiblemente yo les digo a alguien que tenga cargo de gestión. ¿Por qué? Porque ya ha trabajado con procesos de acreditación, va a tener esa visión que no tiene el profesor que va y viene de la universidad. Por ejemplo, en OTEMA somos contratados y de paso eventuales, o sea, no estamos involucrados. De repente, por ejemplo, yo porque tuve una responsabilidad de gestión lo tuve que aprender, pero bueno, pues en intensivo. Pero si no hubiese llegado desde ese cargo, yo todavía a lo mejor andaría perdida con esta de acreditación. No creo que tanto, pero ya 5 años es como que debería porque sí. Pero bueno, entonces van a entrevistar gente y le van a pedir su opinión sobre eso y con toda la información obtenida, ustedes van a sistematizar la información y la van a hacer en la plantilla que se les colocó. La plantilla que les pide. Miren, en la plantilla lo único que tienen que hacer es, por equipo, dice mínimo 6 áreas. Si somos 3 compañeros de equipo, 2 áreas, 2 áreas, 2 áreas. ¿Verdad? Entonces, de cada área, al menos 2 retos y 2 soluciones, porque si tengo estos retos, también tengo que pensar cuáles son sus soluciones. Por eso dice 2 retos, 2 soluciones y una reflexión como docente. Vamos para acá. Tengo las áreas aquí. Tengo 9 áreas. De esas 9, debería cubrir al menos 6. Ustedes escogen cuáles son las que quieren cubrir. Por ejemplo, les puede gustar tecnología,
cobertura, internacionalización, calidad, evaluación, innovación, investigación, ya tienen 6 áreas. O sea, de la 4 para abajo ya tienen 6 áreas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles retos creen ustedes que tenga la universidad con respecto a tecnología? La educación superior panameña con respecto a tecnología ahorita, ¿tendrá retos? Sí, claro, sí tiene. Por ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, una red interna de universidades, o sea, de que hay muchas universidades que dan materias que, vamos a suponer, licenciaturas que son, vamos a suponer, derecho, ahora también salud ocupacional, pero muchas veces hay esa barrera tecnológica en que no hay un enlace en las universidades para la búsqueda de la información. Entonces, eso sería algo que sería muy bueno que se implementara una red que no fuera propia de las universidades, pero que hubiera acceso para que todos los estudiantes a nivel nacional tuvieran acceso a esa base o ese backup que involucre todas las bibliotecas de las universidades. Mira, qué interesante. Ajá, ese es un reto. Entonces, la interconexión en la parte de lo que tiene que ver con la biblioteca, la información que hay, que sea compartida por el país, que no debería ser difícil porque la ventaja de un país pequeño es también que es más fácil conectarlo. Debería ser más fácil conectarlo. Es más fácil, pero las plataformas no están adaptadas para eso, porque cada uno maneja una plataforma autónoma y no hay ese enlace. Todo es solamente, diría yo, que se maneja como comercialmente. Si no eres estudiante de esa universidad, no tienes acceso a X documentación. Es que, Kevin, todo está hecho en ese sentido en función de las librerías, de las bibliotecas electrónicas, y ese es un negocio. Las universidades pagan cuotas anuales por tener eso, que luego nosotros prácticamente no utilizamos, digo nosotros, docentes y estudiantes, pero está allí para cumplir con el criterio para la acreditación. Porque si no lo tienen, sí es verdad que están. Pero sí sería bueno, como lo decía, no una red privada propia de la universidad, sino algo, una red, vamos a suponer que el gobierno o la instancia educativa cree, ok, no va a ser al 100% del acceso que tienes, pero ya es como una base. Un sistema nacional de bibliotecas interconectado. Pues, exacto. Al servicio de la educación, porque no tiene que ser solo educación superior, pero por allí hay un problema de cobertura, hay un problema de tecnología y también involucra otro reto que es la cobertura. Exacto. Porque no todo el país tiene acceso. Los mayores usuarios en eso serían las personas vamos a ponerle de difícil acceso, personas que por trabajo no tienen para accesar a una biblioteca como esta, pues entonces eso sería un tema bueno en esa parte. Bueno, ya tú estás viendo que ya estás viendo problemas y estás viendo alternativas de solución. Y la otra cosa es la reflexión tuya como docente, por ejemplo, ante la tecnología. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando tienes estudiantes que están en zonas de difícil acceso, no hay buena cobertura de internet y tú les quieres pedir unos trabajos donde deberían estar investigando, pues, o sea, buscando información, sea Google académico, lo que sea, pero que necesitan buscar la información? ¿Cómo? ¿Cuál es tu reflexión allí? ¿Qué puede hacer el docente ante esos retos? Ahí sería usar la tecnología para la data, sino crear backups. Cosa de que cuando ellos se apersonen a la universidad o tengan la oportunidad de accesar ya sea en su trabajo o el trayecto a su trabajo, a una red donde ellos puedan, una nube, donde ellos puedan accesar la información, guardarla en su computadora o en su USB y al llegar a su casa puedan trabajar con esa información y que la información que tengan no sea limitada para su uso porque no tienen internet. Esa es una. Y incluso aquí hay no solo problemas de conexión, sino hasta problemas con la electricidad, porque no llega a todos lados. Exacto.
Entonces, pero sí, sí se puede cargar la batería, aprovechar cuando están, cuando bajan, cuando hay las celdas solares, etcétera, etcétera, y por allí hay algo que sí se puede hacer. Entonces, en medio de los problemas, nosotros tenemos que ser propositivos, ver cómo se puede lidiar con eso. Bueno, la internacionalización un poco ya yo les referí, porque ese es un desafío bien grande que tenemos en Latinoamérica. O sea, cómo movernos de nuestros países y que eso no nos afecte una continuidad de estudio o que lo que yo estudié aquí me lo reconozcan en otro país, porque no es fácil. Y no es fácil de otro país para que te lo reconozcan acá. No, o sea, no solo lo digo en mi caso como extranjera, sino que es una realidad para el propio panameño. Se gradúa en otro lado y para que le reconozcan el título acá, por ejemplo, se gradúa en México, y para que le reconozcan el título acá es casi que sale mejor cursar otra vez la carrera. Entonces, ¿cómo decimos que estamos embarcados en una internacionalización si le ponemos tantas trabas también a la gente, sea propia o sea de otro lugar? La internacionalización implica también docentes de otros países, implica que los estudiantes sí vayan a otros países, que ustedes, por ejemplo, tuvieran oportunidad de presentar ponencias en Costa Rica por un lazo de la universidad con universidades de allá, que estamos tan cerca. O sea, internacionalizar es pasar la frontera y entrar al otro país. Eso no es tan difícil, ¿me entiendes? Bueno, hay problemas, hay retos y hasta hay maneras de solucionarlos. Eh, Ir a Colombia es económico, bastante económico ir a Colombia desde acá. Entonces, debería ser también mucho más fácil lograr esos procesos de vinculación con instituciones de allá y ese intercambio de docentes de aquí para allá y de allá para acá, o de estudiantes de aquí para allá y de allá para acá. Eso hay que propiciarlo. A eso se refiere todo eso de la internacionalización. La calidad y la evaluación que está relacionado con la acreditación. Y todas estas áreas se evalúan en la acreditación. Bueno, innovación, investigación. ¿A quién pueden entrevistar? Miren, ustedes tenían un compañero de estudio que no pudo seguir, pero que es el que coordina investigación en la universidad, Edmundo. Edmundo, además de todo, él viene del mundo universitario, ya eres jubilado de universidades por allá, entonces él tiene que tener una visión sobre la investigación y sobre retos que esté presentándose en distintas áreas y de qué manera se pueden solucionar. A la misma profesoria le pueden preguntar, a la misma profe, al mismo profe Ugel, el vicegeneral. Allí tienen gente con experiencia que yo creo que no les cuesta nada darles una entrevista, pero vayan con cosas específicas para preguntarles. O sea, no les lleven toda esta lista de áreas. Encárguese de 2 áreas y diga, bueno, yo voy a hablar con el profesor fulano sobre estas 2 áreas. De su equipo usted aporta eso. Y o lo busca en la literatura, porque es que les estoy diciendo que son las 2 cosas, o fuentes bibliográficas o fuentes vivas, no necesariamente todo por entrevista, ni no necesariamente todo por papel. Entonces, Profe, sí, diga. es como en el tema mío de mi carrera, lo que es en tecnología y cobertura. Muchas veces la carrera de nosotros se ve estancada por la falta de equipos. La falta de equipos de mediciones ambientales. Entonces, a veces el problema es que cuando hay los equipos no nos ayudan porque son equipos ya que tienen ciertos años y no se puede hacer el trabajo de la manera que se quiere, o son equipos análogos que no son como los nuevos ahora, que tú lo conectas al internet y eso, y puedes irte a X lugar y tu computadora te sigue registrando. Entonces son cosas que limitan, porque por la cobertura limitan la acción de docencia o de realizar un curso para el docente. Bueno, fíjate, de tu propia cosecha, de tu propia vivencia, allí hay problemas o retos, porque estos pueden ser presenciales, pueden ser en la parte de tecnología, pueden ser digitales. En la parte de, imagino que hay unos cuantos retos que pueden plantearse, que tienen que ver, que podrían caber en alguna de estas cosas también. Por ejemplo, en la internacionalización y la parte deportiva, eso debería ser un fuerte de ese intercambio. Sí.
Ujú. Bueno, eso es lo que tienen por delante que los ha tenido más inquietos. Poquito nomás. Pero entonces en ese trabajo final solo son o entrevistas, puede ser, si nos tocan, si nos toca en seis áreas y somos tres, serían 2 áreas cada uno. Correcto. Entonces, yo de mis 2 áreas, que va a ser investigación, hago la entrevista, y de la otra área, que es internacionalización, hago una referencia bibliográfica. Si consigues cuáles son los retos actuales y posibles soluciones a esos retos, dos retos, dos soluciones, que te aseguro que vas a conseguir muchos más. De cada una de esas hay más de 2 retos. Ok, y entonces eso se monta en la plantilla que usted nos subió donde dice trabajo final. Sí, solo le quitan las áreas que no van a trabajar. Dejan las 6 áreas que ustedes eligieron. Allí Ok. tienen para poner el nombre de los Tenemos que integrantes, hacer el PowerPoint también. porque tienen que sustentarlo. Y como es trabajo final, eso prácticamente todas las materias que ustedes van a hacer en OTEIMA le van a pedir eso. Tienen que hacer una sustentación con su presentación y básicamente la actividad final se va en el trabajo, las demostraciones de ustedes allí. Okay. Más bien a nosotros nos va a dar tiempo de revisar la gamificación y de hacer esto, porque yo creo que eso se hace, esto no debe ser tan lento, tan largo. Profe, entonces ese trabajo va con su portada, con los miembros del grupo, con la plantilla que usted nos dio, toda desarrollada, y las fuentes. Exacto. Ajá. Si tú quieres, por ejemplo, uno de tus compañeros, Camilo, estaba entusiasmado con la idea de que si hacía las entrevistas, que si él podía poner el video, no podía poner. Yo ve, Camilo, yo no le estoy dando límite. Usted si quiere pone la foto de la gente que entrevistó, o si quiere armar un video, editar un video con las 3 personas o las 2 personas que tú entrevistaste, está bien, porque las competencias quedan a que cada uno aproveche sus talentos. Pero, por ejemplo, si a mí me piden eso, me va a costar porque yo no estoy acostumbrada a estar editando videos ni nada de eso, pues. O sea, yo no les estoy pidiendo eso, pero sí les doy a ustedes libertad de que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Aprovechen sus talentos, aprovechen la parte fuerte que tienen y lleven estos trabajos a pesar de que parezca que no son. ¿Qué tengo yo? ¿Qué habilidad sirve para que aquí nos luzcamos más? Profe, y otra consulta, digo, no es que no quiera trabajar con los compañeros, sí me encantaría, pero ¿qué posibilidad hay de que uno realice el trabajo uno solo? Porque a veces por cuestiones de práctica y de deporte y por trabajo se me hace difícil reunirme. Ahorita, por el factor de tiempo. No hay problema. ¿Puede hacer solo? Sí, Igual, sí, igual, no hay problema. Cualquier compañero, como en clases anteriores, me pueden chatear, les puedo colaborar en lo que sea. No hay ningún problema tampoco. no, yo entiendo eso, porque si se limitan a veces que cuándo es que nos podemos reunir, y ahorita ya el tiempo apremia. No hay como tantas oportunidades de que se estén reuniendo, yo sé. Y en ese caso, entonces, una persona individual tendría que ocupar las 6 áreas. Es lo que dice allí. Yo no veo a Kevin como que tenga dificultad para abordar las 6 áreas, porque eso no está largo, María Luisa, eso no está largo. Pero tú tienes compañeros con quienes sí lo puedes hacer, o sea, yo pienso que no. Si se ponen a ver, la cosa es que son 3 trabajitos que tienen pendientes, pero por eso, porque son 3, pero cada uno individualmente no son del otro mundo. El que les pide más es la gamificación, para mí. A mi manera de ver, y para Juan parece Pienso ser que este es el que pide más. La gamificación yo prácticamente ya está, nada más tengo que redactarla. Este es el que pide más. Este último, para mí pues. bueno, porque esos son los talentos de cada quien. Y Juan ya está acostumbrado a eso. Quien le gusta el videojuego ya también de alguna manera la mente le va por allí. Si le gusta el ajedrez de pronto también le puede dar luces de qué cosa puede inventar allí. O sea, no importa, hasta del ludo. Si le gusta jugar ludo, ya con eso puede.
Bueno, hasta el que le guste la lotería y no me digan que no le, porque eso es que como que en el concurso nacional. Hasta pueden hacerlo como un juego de lotería. Al que le caiga el número tiene que hacer tal cosa. Solo en la parte de gamificación de ustedes que de alguna forma implican cosas distintas, ¿qué? Porque está unido, que el tema es la gamificación con las TIC. Por eso es que les pide hasta incluso qué elementos digitales podrían usar. Pero te puede inventar dónde lo quiere hacer. A mí me han hecho el juego de quién quiere ser millonario. Ese hay en una plantilla de PowerPoint donde la gente lo que hace es acomodarle lo que le quiere acomodar. Y hace el juego, no es nada difícil. O sea, ya hay cosas ya preelaboradas incluso. Que ese es como, escoge la respuesta. De opciones múltiples, Ajá, pero la pregunta va a ser de tu área. Pues. de tu área. Ajá. Entonces, si te pones a ver, hay muchas opciones. Otra pregunta, que si no la hacen no van a poder dormir. Corrección, ya no dormí. Ya a mí me bajó el estrés. Ya estoy más tranquilo. Yo pensé que no me iba a dar ni el día ni la noche para eso. No, ¿sabe por qué? Porque en verdad, hablando con el otro grupo ayer, entendí un poquito más a los que no son de educación también. Y yo dije, caramba, es que es verdad, si a mí de pronto me piden, o sea, algo que está totalmente fuera de mi área, obvio que yo me estoy inscribiendo en educación, yo estoy corriendo esos riesgos, pero como a veces los temas no tienen la lógica que deberían tener, pedirles una planificación a gente que todavía nunca lo ha hecho, así de pronto, es fuerte, pero es uno de los temas. ¿Cómo que les puedo decir yo? Entonces el único consuelo que yo he encontrado darles es que si en este momento los invitan a dar una materia en una universidad, tienen que saber hacerlo, obligadito. Eso es lo primero que uno tiene que hacer como docente universitario, como docente así de preescolar, del que sea. Bueno, Juan, lamento haberte quitado el sueño. No, pero como dije, cualquier cosa ahí estamos para apoyarnos. Eso no hay problema porque lo bueno es que tenemos el WhatsApp y tenemos el grupo y ahí nos podemos apoyar. Por eso mi problema es reunirme y generalizar, pero para apoyar ahí no hay problema porque eso uno lo resuelve acá más rápido. Ahí no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Nancy, ¿lista? ¿Lista para dormir? Sí, ya bastante clara porque de verdad que esos 3 temas Violento. me tenían loca. Nada, pregunten, como está diciendo el mismo Kevin, o sea, acudan a la gente, que para eso es lógico que la gente de educación tiene que apoyar más a los que no son de educación, o la gente que ha hecho bastantes capacitaciones tiene mucha experiencia en eso. Entonces es así. Si yo fuese a hacer algo de derecho, tendría que preguntarle a los abogados para empezar, o sea, por lo menos lo hice bien, revísame esto, a ver qué tal, tiene sentido. Tengo que preguntarle que sea del área. De fisioterapia ni te digo, porque no me atrevo ni a poner una inyección, así que ni pendiente. Bueno, mi gente, vayan a descansar entonces. Y nos encontramos por el WhatsApp y cualquier llanto, cualquier cosa me avisa. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Buenas noches. Igual, compañeros, de descansar. Feliz Chao. noche, que descansen. Javier, no te veía. Juan, respira, Juan, respira. No, el que me preocupa es Javier, que no lo he escuchado. No, Javier, yo no sé si está vivo, que ya se terminó de tostar con tanta información. Estoy que me corto las venas. Ya llegó. O sea, que se corta las venas. Nada, te paso el link de la grabación, ¿oíste? Ok.
Bueno, chao, pues descanse. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos, buenas noches.